Cabello Muro de la Universidad de Salamanca y va a hablar de transgresión social y empobrecimiento femenino en la obra de Feliciana Enríquez de Guzmán. Sí. Puede ser. Muchas gracias. Buenos días. Como bien ha dicho la compañera, voy a hablar sobre transgresión social y empoderamiento femenino en la obra de Feliciana Enríquez de Guzmán. Bien, ¿quién es Feliciana Enríquez de Guzmán? Es una dramaturga y escritora del siglo de oro español sevillana, y se sabía poco de ella hasta que la profesora Piedad Bolaños Donoso hizo una excelsa biografía suya y rescatando los pormenores de su vida, ¿no?, para poder entender mejor su obra, porque ella en su obra, que se llama Tragicomedia de los jardines y campos sabeos, da retazos de su vida, pero claro, no deja de ser una obra, digamos, de ficción, es una obra de teatro, aunque no está hecha para ser representada. Pero claro, se necesitaba, digamos, una certificación, una biografía más verídica. Pero yo no voy a hablar de la biografía de Feliciana, porque para eso está el libro. Simplemente voy a comentar un par de cosas de su vida. Que es que primero se casó con un señor mucho mayor que ella, por conveniencia, que era lo normal y lo común en el siglo XVII español. Y cuando enviudó a los 3 años de casarse, se casó en segundas nupcias ya con el amor de su vida, ¿no? Vemos aquí que el primer matrimonio, el marido le sacaba 35 años, Cristóbal Ponce de Solís, y el segundo matrimonio, su amor, don Francisco León Garavito, al que le dedica la obra, al igual que a sus hermanas. Esto es importante porque para averiguar en qué transgredió en la sociedad, en la obra de Feliciana, tenemos que ver un poco cómo eran las costumbres sociales, que bueno, el que supongo que entendéis un poquito del tema. Bueno, se les pedía sumisión a las mujeres, lo primero. Esto está constatado en todas las odas a la sumisión femenina de los tratadistas y moralistas de la época. Vemos que los matrimonios de conveniencia eran lo normal y lo común. Se dejaba el matrimonio a la hija mayor y a las hermanas pequeñas se las destinaba al convento. Y así, bueno, pues un poco de estatus social, el tener hijas en el convento, y luego aparte por dote, que normalmente la dote para el convento era bastante menor que la dote matrimonial. También se les exigía fidelidad y monogamia, por supuesto, el adulterio femenino estaba severamente castigado desde la Edad Media y desde mucho antes. Y un dato importante es el estado ideal preferido por las mujeres. Este estado era la viudedad. ¿Por qué? Porque les permitía libertad de movimientos. Esta libertad de movimientos le venía dado por, primero, la independencia económica. Primero porque podían disponer de su dote, la dote que aportaron al matrimonio. Una vez que quedaron viudas, se supone que la dote teóricamente no podía ser tocada por el marido, entonces ya disponía de esa independencia porque podía disponer de su propia dote, más la herencia si su marido le había dejado algo de herencia. Como los matrimonios de conveniencia solían ser con hombres bastante más adinerados, pues ahí tenemos un poquito tenemos campo económico de acción. Entonces, esta independencia económica, que es algo que las feministas llevan años reivindicando, también Feliciana pudo disponer de esta independencia económica y de la libertad. Libertad que muchas mujeres después podían disponer de capacidad de decisión, de seguir y mantenerse viudas o de volverse a casar. Pero esta vez, en general, el matrimonio de las segundas nupcias se hacía ya con alguien de su propia elección, ¿vale? Digamos que el primer matrimonio es, digamos, obligado, y el segundo ya es más libre. Entonces, ¿por qué es importante esto? Por la obra. Vamos a ver primero los rasgos de empoderamiento. Digo que esta mujer tiene un poco de contradicción en que en su vida siguió las costumbres sociales de la época, pero luego en su obra, digamos que se les quitó. De hecho, ella era mujer muy culta y sabía que iba a ser criticada por escribir, aunque luego ella, nadie leyó su obra en vida, sí que sabía que iba a ser criticada por ser mujer y por escribir, porque la escritura de las mujeres era una osadía en cualquier época. Entonces, ella sabía que iba a ser criticada, iba a ser muy vilipendiada, y entonces ella escribió una carta ejecutoria en la obra Tragicomedia, en el que se autodefendía a modo de juicio sumarísimo con toda la corte de musas y dioses del Olimpo, y establecía una defensa férrea no solo de sí misma, de su derecho a escribir y de su derecho a la cultura, sino que también
hacía una defensa muy importante sobre la educación para las mujeres en general. O sea, fijaros ahí el grado de empoderamiento, aquí lo vemos en estos fragmentos, en el que ella está diciendo, porque además en su obra ella critica, ¿no?, la obra de teatro, los cánones de teatro del siglo de oro, y entonces ella quiere reinstaurar las reglas teatrales clásicas. Y entonces ella dice en la carta ejecutoria que, bueno, que había que reformar el teatro porque la regla clásica era mucho mejor. Ella dice todo lo que le parece mejor de la regla clásica, y además termina diciendo que es maravilla mayor haber sido la maestra de esta nao, de esta victoria, la reforma del teatro, una mujer, una hembra. Aquí vemos que es plenamente consciente de que ella es una mujer, de que lo iba a tener muy complicado, de que lo tenía ya muy complicado, pero no solo osó escribir, sino que además tenía conciencia, porque si recordamos un poquito, si no lo sabéis, lo comento, el empoderamiento, una palabra, un vocabulario, o sea, una palabra dentro del vocabulario feminista muy moderno, que significa que las mujeres toman conciencia de su opresión como mujeres, ¿no?, a nivel de género, y entonces se dedican a luchar contra esa opresión. Y ella era consciente de esa opresión. Por eso digo y hablo de empoderamiento, porque ella sabía que como mujer no podía hacer ciertas cosas, no le dejaban, no se le estaba permitido, pero ella en su obra se desquitó y demostró que sí que podía, igual que los hombres. En esta carta ejecutoria, además, ella defiende la igualdad de capacidades de las mujeres con los hombres. Es sublime la carta ejecutoria. No la voy a leer completa, por supuesto, pero sí un par de fragmentitos que me parecen deliciosos. Diciendo que siendo mujer y no pudiendo hablar de poetas, había tenido atrevimiento de componer la dicha tragicomedia y dejádose decir en ella que había sido la primera que con toda propiedad y rigor había imitado a los cómicos antiguos y guardado su arte poética y preceptos, y ganado nuestro laurel a todos los que habían compuesto comedias. El laurel al que se refiere es la corona de laurel por ser la mejor poetisa de todos los comediantes y todos los escritores de teatro que había en la época, ¿no? O sea, ella se marca aquí un aquí estoy yo impresionante. Luego, también en la carta ejecutoria, cuando lo que demuestra lo que os comentaba de la defensa de las mujeres, es que se marca un Christine de Pizan y empieza a enumerar mujeres ilustres, ¿no?, en las artes y en las letras. Y empieza, pues, habla de también por insignes y en buenas letras, la dignísima marquesa de Cenete, la celebrada Isabela Joya de Barcelona, la eruditísima Sigea Toletana, Luisa Sigea, y sigue con doña Ángela Zapata, doña Ana Osorio, en fin, una serie de mujeres al estilo Christine de Pizan, enumerando todas las mujeres ilustres que la habían precedido, y para demostrar que las mujeres tenían las mismas capacidades intelectuales que los hombres y por tanto tenían el mismo derecho que los hombres a estudiar, a cultivar las artes y las letras. Luego otra cosa, ya cuando ya vemos que ya se ha empoderado, que tiene este empoderamiento que se ve a lo largo de toda su obra, bueno, la obra de Tragicomedias es una obra, como os comentaba, una obra de teatro con un nudo, ¿no?, una trama, pero lo que interesa también, que es la segunda parte del trabajo, es, digamos, el entremés de que se llaman las gracias mohosas. ¿Por qué es importante? Porque si en la carta ejecutoria vemos todo el rasgo de empoderamiento, en las gracias mohosas es donde transgrede todas las costumbres sociales. ¿Cómo? Primero, desmonta el canon de belleza imperante. Segundo, bueno, claro, es que antes he olvidado comentar que las gracias mohosas es un entremés en el que, más o menos rápidamente la trama es que 3 hijas de Baco Poltrón, las gracias mohosas son 3, son mohosas porque las pone realmente feas, y digo feas porque, bueno, ella no las pone como feas tal cual, ¿no? Las describe como Aglaya tuerta, Talía y Eufrosina ciegas, con 3 muletas y muchos harapos. En fin, las pone un poco caricaturizadas en lo que en la época se entiende como dentro del canon feo, ¿no?, que era el que se salía de la normalidad. Pongo comillas todo el rato porque, claro, esto digamos que hoy podría ser políticamente incorrecto, ¿vale? Pero estamos hablando del siglo XVII y no quiero ir por ahí, porque el tema de eso, de que desmonta el canon de belleza imperante, es que, como en todas las épocas, en el siglo XVII también había un canon de belleza. El famoso, las 3 largas, las 3 cortas, las 3 rojas, por ejemplo, 3 largas, pelo, mano y piernas. 3 cortas, dientes, orejas y senos. 3 anchas, frente, tórax y caderas. 3 angostas, cintura, rodillas y donde pone la naturaleza todo lo dulce.
3 grandes, pero bien proporcionadas, a altura, brazos y muslos. 3 finas, cejas, dedos y labios. O sea, como veis, y hay más de 3, como veis, este canon imperaba en toda Europa, no solamente en España, y era común que una mujer, para que encajase en lo que es la belleza tradicional en ese momento, en ese canon de belleza, tuviera que cumplir estas normas, ¿no? Bueno, pues ella, al poner a sus gracias mohosas, transgrede completamente y rompe con este canon de belleza. Entonces, estas 3 hermanas quieren casarse. Como comentaba antes, que solo se casaba o podía casarse la primogénita y las otras iban al convento, estas 3 hermanas se quieren casar las 3. Transgreden en lo social porque le exigen las 3 el matrimonio al padre. Son ellas las que se lo exigen al padre. Insólito. Y además deciden cuándo y con quién. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque en la obra, en el entremés, trata como que los pretendientes, que eran 6, hacen una especie de concurso con varias partes, una justa, una lucha poética y demás, y ellas tenían que ir eligiendo a su pretendiente, al que les gustara de cada lucha, ¿no? Al que ganara o al que les gustara. El problema viene cuando, a lo largo de todo el entremés, ellas se ven incapaces de elegir solo a uno porque les encantan los 6. No 2 ni 3, los 6. A cada una les gustan los 6. Esto ya empieza a ser muy curioso, que claro, es un entremés, es cómico, pero no deja de tener su importancia en cuanto a lo que es la sociedad. O sea, en su época, este corsé que tenemos social y que ella se imagine todo un mundo paralelo donde no tiene nada que ver con la realidad, es bastante importante. Y entonces, la última transgresión social que se nota en esta obra es la poligamia. Hemos dicho que la poligamia estaba completamente prohibida por las leyes laicas y eclesiásticas, la bigamia 3/4 de lo mismo. Entonces, el llegar a esta obra y ver que las 3 se casan con los 6, no una con 3 y una con... No, las 3 con los 6. O sea, un batiburrillo y un matrimonio súper numeroso y todos mezclados y en fin. Y entonces, claro, es que imaginaron la película, ¿no? Y entonces esa es, digamos, la transgresión más importante que se puede apreciar en las gracias mohosas. Es un entremés, yo lo recomiendo encarecidamente, recomiendo que se lea, porque aparte de que es desternillante, es una comedia del absurdo impresionante. Viendo cómo era la sociedad en la que vivió Feliciana, es increíble que ella imaginara tal vida paralela. Entonces, a mí me parece un entremés delicioso, graciosísimo, porque bueno, una de la justa poética, por ejemplo, la lucha poética es desternillante, literalmente, no la puedo leer, pero es desternillante. Y por eso os comentaba de la importancia, ¿no?, de la transgresión de este entremés. Fijaros que es un entremés que no es toda la obra, porque digamos que toda la obra cumple con los preceptos clásicos de la literatura del Siglo de Oro, pero el entremés es donde creo yo, a mi juicio, que recoge toda la, digamos, toda la esencia de Feliciana, de todos sus anhelos y de todas sus inquietudes, porque como vemos ya estaba empoderada, era consciente de que estaba oprimida y por eso se desquitó con su obra, porque además ella se autopublicó su obra, una cosa que está tan de moda ahora. Ella se fue a Lisboa, porque aquí en Sevilla nadie quiso publicarla, se fue a Lisboa y a Coimbra y se autopublicó su obra, ¿vale? Tardó 20 años en hacerla. Y en cuanto la terminó, unos años después, porque la terminó en el 1619, se fue en 1624 y la publicó. Luego, cuando se destapó su biblioteca, que la destapó también la misma profesora Piedad Bolaños, también se descubrió que tenían un montón de volúmenes de su propia obra. O sea que ella sabía que en su momento a lo mejor no iba a conseguir nada, pero lo quiso dejar por escrito para el futuro, por si acaso. Y antes de terminar, yo quería leer un último fragmento que a mí me resulta tremendamente clave en todo lo que he dicho así brevemente, que es sobre el gusto de una de las hermanas, de lo que tenía que cumplir el pretendiente suyo. Y es Talía, y dice: yo, padre mío, más quiero asno que me lleve a caballo que me... más quiero asno que me lleve que caballo que me derrueque. Más quiero un poeta jumental que sea un pedazo de asno que un caballar que quiera ser caballo Pegaso y llevarme volando por las nubes y venga a dar con ambos en las caballerizas de los caballos del sol, que nos quiten toda la poesía a bocados y coces. Menos quiero torneador ni luchador, sino un donoso poeta borriquillo
que no levante las manos del suelo porque no me las ponga en la cabeza. Cuidado. O sea, a mí este fragmento me puso los pelos de punta, literal. O sea, fijaros hasta qué grado esta autora está empoderada y es consciente de la problemática que suponía ser mujer en su época. Los maltratos estaban a la orden del día. O sea, en la actualidad reivindicamos mucho, pero es que era lo que viene en la historia. Y ella se dio cuenta, y ella, antes que a un príncipe azul, que es lo que viene a decir el fragmento, antes que a un príncipe azul maravilloso, ella lo que quería era un príncipe menos azul, pero que la respetara y la quisiera. Entonces, a mí este fragmento es el que mejor describe todo lo que llevo diciendo en todo el tiempo y lo que más transgrede, lo que más transgrede en la sociedad, porque acordaros que en todas estas épocas la mujer que recibía malos tratos tenía que callar, aunque existen denuncias de mujeres maltratadas en el siglo XVI, pero bueno, eso es otro tema. Y además, el grado de empoderamiento, ¿no? Es decir, prefiero una cosa menos despampanante antes que uno que me esté dando todo el día. Entonces, bueno, pues hasta aquí es lo que puedo ofreceros. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, ahora va a hablarnos Sergio Marín Conejo de la Universidad de Sevilla y va a hablar del inicio de la ciencia feminista, The Description of the World, the Creative World de Margaret